pues en esta batalla, ¿no? Que de nuevo parecía que iba a ganar Eugenio, pero luego se da la vuelta en el último momento y gana Teodosio. Al final, para lo único que va a servir, entre comillas, es, pues bueno, para que Teodosio se muera ese mismo año o al año siguiente Sí, sí, y otra sí. vez el imperio se vuelva a dividir entre Honorio Arcadio. y Arcadio. Y no sé si es en este punto, no sé cuál es tu opinión, en el que ya la figura del emperador va a ir quedando cada vez más en un segundo plano en pro de un generalísimo. No sé si es aquí o ya venía de Sí, antes. ya es aquí. Porque Aquí, hasta este momento el emperador ha sido la figura predominante. Se ha luchado por ser el emperador. Fijaros el momento, ¿no? Es decir, hasta 394-95, las guerras civiles son para decidir quién es el emperador. A partir de ahora vamos a entrar en un periodo claro. totalmente nuevo en el que las guerras civiles no son para ver quién es el emperador, sino quién es el generalísimo del emperador. Porque la figura del emperador entra en una nueva etapa en la que comienza a ser casi ya una figura decorativa. El poder está por completo en manos del generalísimo de Occidente. En Oriente no ocurre esto, ¿eh? De hecho, una de las causas de la supervivencia de Oriente y de la decadencia y final de Occidente es que Oriente conserva una estructura, una división de su fuerza en la que al emperador se le permite, entre comillas, jugar con contrapeso. Hay 5 grandes generales, de manera que eso hace que si un general quiere apoderarse del poder, el emperador siempre va a contar con el apoyo de 4 más. No sé si me explico, es decir, puedes Sí, sí. balancear, ¿no? Mm. En Occidente no. En Occidente, cuando muere Teodosio, todo el poder queda en manos de Estilicón. Y a partir de él siempre va a haber un generalísimo haciendo sombra al emperador o enfrentándose al emperador o dominando al emperador. Y una pregunta, se habla mucho de que Valentiniano III era muy incompetente, muy inútil y Ujú. demás, pero ¿y Honorio? Era, porque yo siempre los he visto parecidos, o no, o Honorio era más capaz que Valentiniano, porque Honorio tuvo muchas, vamos, la cagó Honorio, completamente. Honorio era yo le llamo el Fernando VII de Roma. Pero, Si hay un rey deplorable en la historia de España es Fernando VII, es decir, no se puede ser peor, es decir, tú lo intentas y no te sale, ¿vale? pero Honorio es igual, ¿quién Honorio es consideras que una fue peor? calamidad andante. ¿Qué? ¿Quién consideras que fue peor, Honorio o Valentiniano III? ¿O no, Para mí Honorio es más Honorio culpable. peor? Valentiniano III no deja de ser un hombre con ciertas cualidades, pero es un hombre que ha estado siempre a la sombra, primero de su madre, una mujer fascinante, Gala Placidia, y luego, evidentemente, de su generalísimo Aecio, que es la gran figura de este momento, ¿no? Es un general brillante, es un político bueno, que puede equivocarse como se equivocó, pero que es una persona con una mente ágil y despierta, ¿no? Capaz de saber cuáles son los problemas que realmente afectan al imperio, ¿no? Problemas internos, etcétera. Es decir, es un hombre que en otras circunstancias Valentiniano III podría haber sido un emperador pasable, ¿no? Lo que pasa es que le tocó jugar un momento en que Claro. solo podía ser nefasto, ¿no? Honorio no, Honorio en cualquier tiempo hubiera sido nefasto. Honorio es un hombre que es incapaz de ver la realidad de los hechos, ¿no? Que vive en un mundo aparte, ¿no? Hay una anécdota que puede ser falsa, pero que ilustra perfectamente el carácter y la condición de Honorio. No sé si la conoces, la de la gallina de Honorio. No, no, ahora Honorio mismo no. tenía como mascota, tenía una gallina. La había bautizado como Roma. Cuentan que el día en que Roma es tomada por Alarico, un mensajero se presenta y le dice: "Roma ha muerto", ¿no? Y él se echa a llorar porque pensaba que era su gallina, ¿no? Esto probablemente sea una anécdota exagerada, etcétera, etcétera. Pero Honorio era así, era un hombre, para el cual lo principal era la corte y su persona. El imperio no importaba tanto. Y siempre fue, ¿cómo te diría yo? Siempre fue la persona que cuando tenía que tomar una decisión, tomaba la decisión errónea. ¿Cuándo empieza Honorio a gobernar de forma decente? Cuando deja el gobierno en manos de Constancio III, que era un genio. Pero él por sí mismo, cuando tuvo el poder en sus manos, entre 408 y 410, el imperio vivió los peores años de su historia, pero de toda su historia, ¿eh? Pues bueno, sí, por ir siguiendo el hilo, nos hemos quedado en eso, ¿no? En cómo se va a instalar Honorio y Arcadio, en el que ya la figura va a ser Estilicón, que Estilicón en los primeros años, o sea, estamos hablando aproximadamente del 395 al 400, más o menos, ¿no? Sí. En esta Ujú. época Estilicón va a poder hacer muchas campañas, frenar muchas invasiones, va a dar incluso soporte a Oriente, tiene una campaña en Grecia,
en la que me parece que es el propio Arcadio, ¿no? Que esto es otra cosa que también choca un poco, ¿no? Que Ujú. a pesar de que te están ayudando, rechazan esa ayuda o los expulsas y Claro, tal. Pero claro, porque también es la verdad que veía la intencionalidad política que había claro, detrás de esa ayuda, ¿no? A ver, primero Oriente y Occidente tienen un conflicto territorial. mm, Cuando Valente y Valentiniano dividen el imperio, Occidente no solo era lo que tú y yo hoy entendemos por Occidente, ¿no? Esa línea imaginaria que cortaba el imperio más o menos justo por el Adriático, dejando Italia a un lado y Grecia a oriente, ¿no? No, la división estaba más al este, es decir, de manera que todo lo que era la Dacia Ripensis, el Épiro, la Macedonia, Tesalia, Grecia propiamente hablando, Creta, todo eso formaba parte de Occidente. Cuando se produce la debacle, el desastre de Adrianópolis, por cuestiones estratégicas, Graciano nombra a Teodosio y le deja en posesión de la diócesis del Ilírico, es decir, de esa región del Bajo Danubio, de Macedonia, de Grecia, ¿no? Se suponía que cuando acabara la emergencia visigoda, o goda, por mejor decir, eso debería devolver a Occidente, pero Oriente nunca lo devolvió. Y ese es el casus belli, entre comillas, que Estilicón siempre va a esgrimir. Quiero que la diócesis del Ilírico Oriental vuelva a Occidente, ¿vale? Digamos que ese es el pretexto, ¿no? Para sus intervenciones en Oriente. Él se va a presentar como el Salvador. Cuando Alarico se subleva y saquea a Grecia, él acude a la defensa del imperio, pero digamos que su pretensión es: yo soy el Salvador, ergo yo soy quien tiene que tener el control político de Oriente. Y Arcadio, evidentemente, no era muy espabilado, pero sus manos derechas sí lo eran, y por lo tanto le piden a Estilicón: sí, has vencido a Alarico, has salvado a Grecia, pero haz el favor de volverte a Italia. Porque saben que lo que viene después es: yo he salvado a Grecia y ahora déjame que sea yo quien gobierne las dos partes del imperio. y de hecho, van a ser o sea, bueno, el propio Arcadio, ¿no? El que de alguna forma, y Rufino también, el que van a instigar a los visigodos, a Alarico, ¿no? A que ataque a Occidente. Claro, claro. Para quitarse ellos un problema de encima y para debilitar también, si pueden, a Occidente, ¿no? Es que esto es una cosa muy grave, ¿no? Que se ve así como normal, pero es que estamos hablando de que era gente que tenía cero empatía, de que sabían perfectamente de que una incursión de los visigodos o de cualquier pueblo iba a llevar a miles o decenas de miles de muertos, de robo, de asesinato, bueno, de todas las desgracias que nos podemos imaginar, y jugaban con esto como el que hoy juega con, no sé, con un videojuego en el ordenador, ¿no? Del Rome Total War. Efectivamente. Esto ya se había hecho, ¿eh? Sí, Constancio II, en su guerra civil contra Magnencio, entre 350 y 354, pues alienta a los alamanes a que crucen el Rin y saquen la Galia, porque de esa manera le resta fuerza a Magnencio, ¿no? Se había hecho antes, ¿eh? Ya, Esa idea del bien supremo, ¿no? No hay nada peor que eso del fin justifica los medios, ya lo sabes tú, ¿no? Es decir, se suponía que el fin es porque yo voy a gobernar el imperio mejor que este de desastre, ¿no? ya Por me ejemplo, ¿no? Siempre te justificas así, ¿no? Esto es un mal menor. No, no, no es un mal menor, como tú dices, es jugar con la vida de tus súbditos, de miles de súbditos que van a sufrir esos saqueos, esas matanzas, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, en este juego, ambas partes del imperio, y aquí volvemos a lo que tú decías antes, que estaba muy bien traído. Si tú divides el imperio por cuestiones de operatividad, fantástico, va a funcionar muy bien. Yo me encargo de esta parte del imperio, tú te encargas de aquella, y de esa manera vamos a ser más operativos. Bien, pero en el momento en que esas dos partes entran en rivalidad, te estás encontrando no solo con problemas internos, sino con que la otra parte va a usar todo lo que tiene a su mano, su capacidad económica, su diplomacia, etcétera, para jugártela, ¿no? Y eso es lo que hace Oriente. Es decir, tú me estás intentando imponer tu gobierno, pues ahora yo voy a susurrarle al oído, entre comillas, a Larico, que quizás sea el momento de hacer una campaña en Italia, ¿no? Quizás lo que busca, que es un magisterio militar, es decir, una magistratura militar de alto grado, quizás sea más fácil encontrarla chantajeando a Italia. Entre otras cosas, porque la política de Estelicón está debilitando militarmente a Occidente, y Alarico dice: no he podido hacerlo en Oriente, quizás pueda hacerlo en Occidente. Se equivoca, ¿eh? Estelicón es un gran general, es un político pésimo, pero ya lo sabes, en la gran batalla de Polenza, que fue una batalla mm, épica, épica,
en la cual Estilicón recurrió a traer legiones hasta de Britania, la famosa Legio Secta Hispaniensis, la Whittrix, ¿no? Vence a Alarico, le da una derrota, pero vamos, pavorosa, ¿no? En esta batalla, ¿no? Pero no es capaz de rematar, y no es capaz de rematar no porque Alarico sea hábil tácticamente, sino porque el propio Estilicón, y por eso te lo cuento, quiere hacer lo mismo que ya ha hecho Oriente, quiere usar a Alarico en ese juego. Lo deja escapar conscientemente porque va a querer usarlo con vistas a una futura campaña en Oriente.